Hola, en este video vamos a estudiar proyecciones ortogonales sobre rectas de R2. Arranquemos con la definición. Las proyecciones ortogonales sobre rectas son movimientos del plano donde todos los puntos se desplazan perpendicularmente hasta alcanzar una cierta recta L. Empecemos con el caso más simple, que son el de la proyección ortogonal sobre sobre el eje X. Entonces dibujo el eje X, es la recta Y igual 0. Un punto cualquiera se dice que se proyecta sobre la recta, o sobre el eje X en este caso, cayendo perpendicularmente. Entonces ahí tenemos el desplazamiento del punto hasta conseguir, bueno, el que decimos que es su proyección. Y la notación es justamente esa. Vamos a decir que la proyección sobre la recta L del punto P es el punto Q. Si en cambio en vez de un punto tenemos un vector, su proyección va a ser un vector que va a quedar sobre la recta L, en este caso sobre el eje X, lo voy a llamar B, y la notación va a ser que la proyección sobre L del vector U es igual al vector B. ¿Cómo encontramos la fórmula de esta proyección? Bueno, suponete que tenés un vector cualquiera, genérico, x, y. En nuestro caso sería, por ejemplo, 2, 3, más o menos, el vector U. Su proyección en X tiene la misma coordenada. El tema es que la coordenada en Y que cayó hasta convertirse en 0. Entonces, la proyección de un punto cualquiera o de un vector XY sobre la recta L, que es el eje X, te queda X 0. O sea, el mismo punto en X, el mismo valor, pero 0 en Y. Es como que le borrás la coordenada en Y. Esto lo que tiene de bueno es que lo puedes escribir como si fuera una matriz por un vector, donde la matriz tiene estos valores 1, 0, 0, 1, ¿no? O sea, son los coeficientes de la X en la primera columna y los coeficientes de la Y en la segunda columna. X solo en la primera componente tiene un 1, en la segunda no está, por eso acá hay un 0. Y la Y no está en ninguna de las dos, por eso esta columna es 0, 0, ¿no? Uno puede verificar además que cuando se fila por columna te queda X en la primera componente y 0 en la segunda componente. Que nos quede una matriz por un vector nos dice muchísimo de esta proyección ortogonal sobre el eje X. Nos dice que es una transformación lineal y las transformaciones lineales son buenas. Otra observación es que el determinante de esta matriz nos da 0, ¿no? Tiene una columna o una fila de ceros y eso nos habla de si es o no es inversible, que cuando te da 0 no se puede invertir, así que como transformación lineal no tiene inversa. O sea, si a mí me dicen que la proyección de algún punto es Q, yo no puedo deducir qué punto era originalmente, porque efectivamente este punto P cae en el punto Q, pero cualquier punto en realidad de esta línea punteada también caería en Q, y los que están por debajo del eje X en la prolongación de esta línea punteada también se proyectarían sobre Q. Entonces es imposible reconstruir, conociendo la proyección, quién era el punto original. O sea, no puedo hacer el proceso inverso. Puedo, dado un punto, proyectar, pero no puedo, dado la proyección, saber quién era el punto original. Muy bien, estudiemos entonces las propiedades que nos quedan. La primera ya la dijimos, es una transformación lineal. No preserva el producto interno, ni la norma, ni las distancias, o sea, entre un punto o un vector, cuando lo proyecto, la norma del vector U y la norma del vector B no son la misma, claramente porque le cambié la coordenada en Y manteniendo la de la X. No no preserva distancias, o sea, si yo tuviera dos puntos acá en el plano y los proyecto, la distancia entre los puntos no necesariamente va a ser igual que la distancia entre sus proyecciones. Depende de dónde estén los puntos, a veces sí, pero en general no. Y que no preserva el producto interno, bueno, hay que hacer la cuenta, pero no la hice. La tercera propiedad es que no tiene una transformación inversa, eso ya lo vimos, lo dijimos que es cuestión de que la matriz a la cual está asociada es una matriz que tiene determinante nulo. Y ahora un par de observaciones importantes. Si el vector B, como este que tengo acá en verde, está en la recta L, su proyección es el mismo vector. O sea, ya estoy en la recta, no puedo caer en la recta si ya estoy en la recta, entonces la proyección me da lo mismo. En cambio, si uno tuviera una recta ortogonal a la recta L que pase por el origen, esto es importante, cualquier vector que se encuentre sobre esa recta, cuando lo proyecto sobre la recta L, fíjense que ese punto cae en el 0, 0. Entonces voy a escribir eso. Si el vector está en la recta ortogonal que pasa por el origen, que en este caso es el eje Y, ¿no? La proyección sobre la recta L de ese vector en el eje Y me da 0, 0. La última propiedad es que proyectar una proyección, si yo tomo el vector U y lo proyecto, me da B,
y lo vuelvo a proyectar. Bueno, según la propiedad 4 nos dice que si tenés un vector en L, la proyección te vuelve a dar lo mismo que el vector. Entonces, proyectar dos veces es lo mismo que proyectar una vez. O sea, proyectar que me dé B y volver a proyectar me da B. Y si hubiera proyectado una vez sola, me daba B. O sea, aplicar dos veces una proyección es lo mismo que aplicarlo una vez sola. Bueno, es una propiedad medianamente interesante. Veamos ahora proyección ortogonal sobre rectas que pasan por el origen. O sea, ya no es el eje X es un caso particular de esas rectas, pero ahora voy a dibujar una recta cualquiera que pase por el origen de coordenadas. Y ahora vamos a ver si de esta recta, qué podemos decir, si es una transformación lineal o no. Y bueno, en todo caso, encontrar la matriz A. Tengo un punto, lo proyecto ortogonalmente en ángulo recto, cae sobre la recta y ahí tenemos entonces su proyección ortogonal. La notación es la misma, la proyección ortogonal sobre la recta L del punto P es el punto Q. Si en cambio tuviéramos un vector, lo mismo, ¿no? La proyección va a ser este otro vector sobre la recta L. Y me pregunto, ¿será una transformación lineal esto? Bueno, pensemos la proyección sobre la recta L como una combinación de una composición, en realidad es la palabra correcta, de movimientos que ya conocemos. La recta L, yo voy a dejar estos dos datos nomás para que no moleste lo que uno está haciendo. Si tenés una recta y un vector y lo querés proyectar, nosotros no sabemos cómo proyectar o cuál es la fórmula todavía de esta proyección, pero lo que sí sabríamos sería proyectar sobre el eje X. Entonces, si en vez de tener esta recta tuviéramos el eje X, la proyección la sabíamos calcular, lo hicimos en el inciso 1. Entonces, ¿cómo conseguimos que esta recta se transforme en el eje X? Bueno, esta recta tiene un cierto ángulo sobre el eje X, si la rotamos en el sentido contrario, nos va a quedar la recta convertida en el eje X. Entonces, un primer paso para poder calcular la proyección del punto U podría ser rotar esa recta, o sea, quedarnos con una rotación en el sentido contrario del ángulo que tenía la recta sobre el eje X. Una vez que tenemos esa recta ya así proyectada, ahora es más fácil calcular la proyección porque es el caso que vimos antes. Y esa teníamos fórmula, ¿no? Hasta la matriz habíamos analizado. O sea que nos quedaría ahí, bueno, la proyección del vector U es el vector B. Y es como que proyectamos sobre el eje X, fíjense que le puse Y igual 0 para que se entienda sobre quién estoy proyectando, y lo compongo con la rotación. Este vector que me da, en realidad no es la imagen original, porque la imagen original del vector U tiene que estar sobre la recta L que tenía una cierta inclinación. Entonces ahora para volver a la posición original, lo que hago es volver a rotar en el sentido contrario, ¿no? O sea, el sentido contrario con el que empecé, que es el del ángulo de la recta L. Entonces ahora compongo con una proyección, con una rotación de ángulo θ. Conclusión, la proyección sobre una recta que pasa por el origen de un vector cualquiera se puede pensar como la composición de estas tres transformaciones. Que las tres son transformaciones lineales y una propiedad de las transformaciones lineales es que la composición sigue siendo una transformación lineal. O sea que la proyección sobre la recta L del vector U es una transformación lineal por ser composición de transformaciones lineales. Y eso me dice un montón sobre esta proyección, porque me dice que la puedo escribir como una matriz por U. Esto. Muy bien, entonces veamos ahora cómo encontramos esa matriz A. Primera observación. Si tenés un vector sobre la recta L, como este verde, la proyección de ese vector es el mismo vector. Bien, lo que dijimos para el eje X vale también para esta recta, ¿no? Se puede ver ahí en el dibujo. Si en cambio tenés una recta ortogonal que pase por el origen, eso es muy importante, cualquier vector que está ahí, cuando lo proyecto me queda en el 0, 0. Entonces la proyección de un vector que está en el ortogonal a L, en la recta ortogonal a L que pasa por el origen, tiene como proyección el origen de coordenadas, el 0, 0. A estas dos ecuaciones, bueno, le puse número. De la primera ecuación voy a decir entonces que la matriz A multiplicada por el vector B me tiene que dar B para que la proyección me dé lo mismo. Y en cambio, por el doble B me tiene que dar 0, 0. Me armo estas dos ecuaciones como una ecuación matricial entre matrices de 2 por 2, o sea, tomo los vectores B y W, los pongo como columnas, y las imágenes también las pongo como columnas del otro lado del igual, y invierto esta matriz, la paso para otro lado como post multiplicando por la inversa, para poder calcular A. A va a ser el resultado de hacer esta cuenta. Uno podría preguntarse, che, ¿esta matriz siempre tiene inversa? Bueno, sí, tiene inversa porque esta es una matriz cuyas columnas son dos vectores
ortogonales, ¿no? Forman un ángulo de 90 y eso hace que sean una base. Muy bien, la otra observación es que el determinante de la matriz de estas transformaciones también es 0. La matriz la tenemos acá. ¿Por qué el determinante me va a dar 0? Bueno, porque el determinante de una matriz, cuando es un producto, se puede pensar en el producto de los determinantes. Y esta primera matriz tiene determinante nulo. Así que el determinante de esta por el determinante de esta otra me va a dar 0. Última observación, valen las mismas propiedades sobre la proyección ortogonal sobre rectas que pasan por el origen que para la proyección sobre el eje X, que ya las vimos, ¿no? Así que no las vuelvo a escribir, si quieren pueden retroceder un cachito al video y copiarlas de nuevo. Bueno, resolvamos un ejercicio. Dice, dados los puntos A, B, C y la recta L, que observamos que pasa por el origen, porque no tiene punto de paso, nos piden hallar la fórmula de la proyección sobre la recta L, calcular la proyección del segmento AB y el segmento AC sobre la recta L y calcular la proyección del triángulo ABC sobre la recta L. Una cosa a la vez. Arranquemos dibujando. Dibujo los puntos A, 2, 1, B es 5, 0 y C, 4, 3, 4, 3. Ahí tenemos el punto C. La recta L pasa por el origen y tiene vector director 1 menos 1, así que 1 de X menos 1 de Y, ahí va a estar la dirección y pasa por el origen, así que, bueno, será esa prolongación. Empecemos con el ítem A. Para encontrar la fórmula, yo sé que como es una proyección sobre una recta que pasa por el origen, puedo pensarla como una transformación lineal y por lo tanto es A por U para cierta matriz A. ¿Quién es esa matriz A? Bueno, esa que cumple que cualquier vector que esté en la recta multiplicado por A te da lo mismo y cualquier vector que esté en la recta ortogonal a L que pasa por el origen multiplicado por A te da 0, 0. Entonces, tomo un vector que esté en la recta L. Este, por ejemplo, cualquier múltiplo de ese podría haber agarrado. Pero al tomar este, digo que A por ese vector me tiene que dar 1 menos 1. Tomo uno que esté en el ortogonal. Lo elegí a ojito, ¿no? Fácilmente. Uno que esté en el ortogonal, le cambio las coordenadas del lugar y le cambio el signo a una de ellas. Me quedó el 1, 1, pertenece al ortogonal. La proyección entonces del 1, 1 me tiene que dar 0, 0. O sea, A por el 1, 1 me tiene que dar 0, 0. Armamos este sistema como un sistema matricial donde cada uno de los vectores B y W los ponemos como columnas y las imágenes las ponemos como columnas bien organizadas, ¿no? Y encontramos quién es la matriz A tomando esta matriz de acá y pasándola para otro lado como la inversa post multiplicando. Bueno, yo hice las cuentas ya y me dio un medio menos un medio menos un medio, un medio. Muy bien, ahí tengo entonces la matriz de la proyección, o sea que la proyección sobre la recta L de cualquier vector U o cualquier punto U va a ser esa matriz multiplicada por el vector. Tenemos la fórmula del ítem A. Entonces vamos al ítem B. El ítem B me decía ya la proyección del segmento AB. Bueno, acá está el segmento AB. ¿Cómo consigo la proyección? Debería proyectar todos los puntos sobre la recta L. El segmento tiene infinitos puntos, no puedo proyectar todos. Pero lo que entiendo es que me va a alcanzar con proyectar el extremo inicial y el extremo final, por decirlo de alguna manera, en realidad, los extremos del segmento. Y después todos los puntos del medio van a quedarme en el medio de la proyección. Así que hago eso, proyecto el 2,1 y proyecto el 5,0. ¿Cómo lo proyecto? Usando la fórmula, para eso la encontramos. La proyección del 2,1 es esta matriz multiplicada por el 2,1. Ahí escribí la misma matriz multiplicada por el 2,1 e hice las cuentas y me dio un medio menos un medio. Veamos que efectivamente, si yo proyecto este punto, me queda en ese punto de ahí del medio, cuyas coordenadas se puede ver que es un medio positivo y menos un medio negativo en Y. Para el otro punto, la misma idea, ¿sí? Ese lo llamé A', por ponerle algún nombre para poder avanzar con el ejercicio. No necesariamente se usa A', no confundir con que a veces en las simetrías también se usa la comilla para decir que es el simétrico. Bueno, yo acá simplemente lo llamé A'. Porque al simétrico de B le quiero poner algún nombre que tenga sentido y le voy a poner B', obviamente. Entonces, el simétrico de B es la proyección de B. Agarro la matriz, la multiplico por el vector, me dio este resultado. Fijémonos que este resultado 5 medios menos 5 medios es 2,5 y menos 2,5, ¿no? Entonces la proyección de B cae en este punto. Le puse B' y fíjense que las coordenadas parecieran ser, ¿no? 2,5 en X y menos 2,5 en Y. Y de acá entonces voy a decir que la proyección de este segmento es este otro segmento. O sea, todos los puntos del medio van a caer por ahí, completando el segmento A', B', que está sobre la recta L.
Así que digo, la proyección sobre la recta L del segmento AB es el segmento A'B'. Muy bien. Para el otro caso después nos piden el segmento AC, ¿no? Entonces, bueno, borro eso para que no moleste, el segmento AC. Ahora entonces calculo, bueno, la proyección de A ya la tengo, por eso la dejé, me falta la proyección de C. Cuando voy a calcular la proyección de C, el C vale 4,3, multiplico por la matriz y me da 1/2 menos 1/2, que es el mismo resultado que la proyección de A. O sea que C también cae sobre A'. Entonces la proyección del segmento AC se aplasta toda y se comprime en este único punto A'. Eso puede pasar en las proyecciones, que la proyección de un segmento se vuelva un punto simplemente. Esto pasa porque el segmento AC es perpendicular a la recta, entonces ahí digamos, se van aplastando todos estos puntitos y todos van a llegar ahí a A'. Muy bien, bueno, por último, ese fue el ítem B. Para el ítem C me pide calcular la proyección del segmento ABC, así que volví a poner las tres proyecciones que ya habíamos calculado antes. El triángulo ABC, ahí lo completé, es ese triangulito. Y la proyección sobre la recta R va a ser todos los puntos de acá adentro que van a caer sobre la recta L. ¿Pero qué va a estar pasando? Y me van a caer sobre AB, o sea, perdón, sobre el segmento A'B'. Todos los puntos de acá en medio caen acá en el segmentito de este verde. O sea que para el ítem C vamos a decir que la proyección sobre L del triángulo ABC, fíjese que le puse un triangulito ahí arriba, es un segmento, ¿sí? O sea, como que perdió una dimensión, se aplastó todo contra el segmento A'B'. Eso puede pasar, ¿sí? O sea, es un caso particular de las proyecciones. Lo que pasa en general con las proyecciones es que en algún sentido aplastan a los elementos. Para el ítem B, la proyección de AB era un segmento, pero la de AC no, era un punto. Bueno, hay segmentos que van a segmentos y otros segmentos que van a un punto. Bueno, último caso, proyección ortogonal sobre rectas que no pasan por el origen. Dibujo una recta cualquiera que no pasa por el origen, un punto cualquiera, su proyección cae en ángulo recto y se va a llamar, bueno, no sé, Q. La notación es la misma, la proyección sobre la recta L del punto P se llama Q. ¿Cómo la construimos? O sea, otra vez me pregunto si esto será o no será una transformación lineal, entonces la quiero escribir como movimientos que ya conozco. Lo primero que voy a hacer para eso es decir, bueno, yo no sé proyectar sobre rectas que no pasan por el origen, pero en el ejercicio anterior calculamos proyecciones de rectas que sí pasan por el origen. Si de alguna manera yo pudiera esta recta moverla de alguna forma para que pase por el origen, ahí podría proyectar usando lo que sabemos del, digamos, del apartado 2. ¿Cómo puedo hacer para agarrar esta recta y que pase por el origen? Una opción es trasladarla. Entonces la puedo agarrar y trasladar en la dirección de este vector. Yo elegí este, sabemos que hay infinitas traslaciones que nos dejan en la recta L en el origen. En este caso, este vector, yo lo puedo ver ahí, pareciera el 1, 0, ¿no? Va el 0 menos 1, digo. Entonces voy a hacer eso. Voy a empezar trasladando la recta L. Entonces la traslado. Se convierte en una recta que pasa por el origen. Esa es la traslación en la dirección de W del punto P. Una vez que la trasladamos, sabemos que ahora podemos calcular la proyección con una fórmula, la fórmula de la proyección que vimos en el apartado 2. Entonces ahí, bueno, proyecto, me da su imagen, o sea que lo que hice fue componer la traslación con una proyección sobre una recta, pero que pasa por el origen. Le puse L sub 0 para decir pasa por el 0, 0, ¿sí? Por el elemento nulo de R2. Pero este punto que me quedó no es en realidad el simétrico estaba más arriba, lo que pasa es que ahora tengo que volver a desplazar la recta al punto original, así que traslado nuevamente la recta en la dirección contraria, ¿no? Antes la trasladé para abajo y ahora para arriba. ¿Cuál es la relación entre trasladar para abajo y trasladar para arriba? El opuesto, o sea que ahora traslado en la dirección de menos W y en cuanto a la fórmula decimos que componemos con una traslación de dirección menos W. Conclusión, la proyección de un punto se puede pensar como tres movimientos que ya conocemos compuestos. ¿Qué pasa? ¿Es una transformación lineal? Y no, porque la traslación no es una transformación lineal. Es un movimiento del plano, pero que no se puede escribir como matriz por vector. Entonces, uno puede observar que esta proyección
no es una transformación lineal cuando el W es distinto de 0, 0, ¿no? O sea, cuando vos realmente la desplazás. Si el W fuera 0, 0 no estaría desplazando nada, entonces ahí sería una transformación lineal. Pero bueno, por las dudas lo aclaré. ¿Cómo queda la fórmula entonces? Bueno, tengo la observación de que estas proyecciones ortogonales sobre rectas que no pasan por el origen no son transformaciones lineales, pero igual tengo que poder encontrar una fórmula. Entonces, ¿cómo lo pienso? Bueno, como estas operaciones aplicadas una a continuación de la otra. La primera es al punto P le aplico la traslación en dirección de W, así que me queda P más W. Después le aplico la proyección sobre la recta que me quedó en el origen, que va a ser una cierta matriz que le puse A sub L0, ¿no? La matriz de proyección sobre la recta que pasa por el origen, a ese resultado. Y por último, esta traslación es la traslación en el sentido contrario a W, o sea que ahí le pongo menos W, ¿no? O sea, voy para el lado contrario. Bueno, esa es la fórmula de la proyección de un punto P sobre una recta que no pasa por el origen. Fíjense que si el W fuera 0, 0, acá sumar 0, 0 y restar 0, 0 sería nada, la nada misma, y me quedaría A por P, y sería una transformación lineal. Pero por eso digo, cuando el W no es 0, 0, no es una transformación lineal. Muy bien. Ejercicio. Dados los puntos A y B, hallar la fórmula de la proyección ortogonal que cumple que la proyección de A es B, y utilizar la fórmula hallada para encontrar la fórmula de la simetría respecto de la misma recta. O sea, hay una relación muy fuerte entre la proyección ortogonal y la simetría. Y la vamos a estudiar en este apartado B. Arranquemos. Ítem A. Dibujo. Punto A, 1, 4. Punto B, 2, 3. Y quiero la fórmula de la proyección ortogonal tal que la proyección de A es el punto B. O sea, A, cuando lo proyecto sobre cierta recta, se convierte en B. Entonces, esa recta tiene que ser tal que cuando yo caigo de A hacia B, caigo en ángulo recto. Entonces, la relación entre esta recta y el vector AB o el segmento, si quieren, AB, es que son perpendiculares. Lo escribí eso, ¿no? Que la dirección de la recta tiene que ser ortogonal al vector AB. Y el vector AB lo podemos calcular porque tengo AB. Entonces, digo, bueno, AB es B menos A, resté B menos A, me dio 1 menos 1. El director tiene que ser ortogonal, así que el director es 1, 1, ¿no? Nos queda así. Ahora, fíjense que esta recta L no pasa por el origen de coordenadas, pasa por este otro punto que por ahí uno se puede dar cuenta cuál es, o por el punto B que lo conocemos exactamente las dos coordenadas. Entonces yo escribí la recta L como lambda por 1, 1, su dirección, más el punto B, que es por donde pasa, con lambda real, por supuesto. Conocida la recta, tenemos que poder armar la proyección. Sabemos que la proyección sobre una recta de un punto, una recta que no pasa por el origen, tiene esta fórmula que la vimos en la diapositiva anterior. Entonces, ¿cuál es el secreto? Bueno, ¿quién es A sub 0 y quién es W? El W es más fácil de encontrar. El W tiene que ser algún vector que agarre esta recta y la baje hacia el origen. Entonces yo ahí digo, bueno, este punto me puedo dar cuenta cuál es el 0, 1, ¿no? Porque la recta tiene pendiente 1, 1, perdón, dirección 1, 1. Entonces voy bajando 1, 1 y bueno, llego a este de acá. Así que el W es el 0 menos 1. Mientras que digamos, al hacer eso, la recta L queda desplazada en una recta L0, que es la misma recta que tenemos acá, pero que pasa por el origen, ¿no? Es paralela, pero en vez de tener punto de paso 2, 3, no tiene punto de paso, es el 0, 0. Esta recta, digamos, ahí la estoy tratando de dibujar, bueno, es a la cual le vamos a calcular la matriz de proyección sobre esa recta, ¿sí? La que necesitamos acá para terminar la fórmula. Entonces tengo el W, es este de acá, el verdecito, 0 menos 1, pero me falta la matriz A. Tiene que ver con esa recta desplazada hacia el origen. Hagamos un calculito auxiliar para encontrar esa matriz. Para esta L0, cualquier vector en L0 me tiene que dar lo mismo, cualquier vector en la recta ortogonal que pasa por el origen de L0 me tiene que dar 0 su imagen. Entonces agarro uno en la recta L, la recta L esta tenía dirección 1, 1, por eso agarré el 1, 1, y algo ortogonal, el 1 menos 1, ¿sí? Ortogonal. Ahí ya hice medio como todas las cuentitas juntas porque hicimos como 50.000 ejemplos de estos. Y la imagen tiene que ser la misma para el vector que está en la recta y el nulo para el vector ortogonal a la recta. Pasamos para otro lado, post multiplicando por la inversa,
y yo ya hice las cuentas, resulta que en este caso da un medio, un medio, un medio, un medio, todos un medio. Esa es la matriz de la proyección sobre la recta L0, no sobre la recta L, sobre la recta L0. Entonces vuelvo a mi caso anterior, que ya teníamos, ¿no? Que la proyección sobre un vector U se podía escribir como una recta por U más W menos W. Teníamos quién era el W, teníamos la recta. Ahora acabo de descubrir, o hacer las cuentas en realidad, de quién es esa matriz A que me falta acá en la multiplicación. Listo, escribamos la fórmula. La proyección, en vez de U, le puse XY, como algo, un U genérico, un vector genérico. Es la matriz AL0, esta matriz, multiplicada por el U, que es XY, sumándole el vector W y restándole el vector W. ¿Sí? Esa es la fórmula, si quieren mírenlo un cachito para ver que lo que hice fue reemplazar uno por uno las cosas. La A por lo que vale, la U por XY y el W por lo que vale. Estas cuentas se pueden hacer y las hice, ¿no? O sea, acá sumar este vector y después multiplicar por esta matriz y después restar este otro vector. Me quedó, bueno, esta fórmula que tengo acá. Entonces, esa es la fórmula de la proyección, lo que nos pide en el ítem A. La fórmula de la proyección es esa. Y la de arriba también podría haber sido la fórmula. Lo que pasa es que es como que es la misma fórmula, pero con más pasos intermedios. Acá los pasos ya los hice y la fórmula es más fácil de usar. Si ahora alguien me dijera proyectar el punto, otro punto cualquiera, el 7, 8, reemplazo la X y la Y por 7 y 8, hago la cuenta y tengo la proyección y listo. Entonces la ventaja de tener una fórmula es que después es muy simple proyectar cualquier otro punto. Muy bien, bueno, eso fue el ítem A. Para el ítem B nos pide encontrar la fórmula ya, utilizar la fórmula ya para encontrar la fórmula de la simetría respecto de la misma recta. Voy a sacar de ahí el L0. Yo ahora quiero la simetría respecto de esta misma recta. Entonces la simetría agarra un punto, va directo hasta la recta y sigue en la misma dirección ortogonalmente, ¿no? Hasta encontrar su simétrico, que es un punto que está a la misma distancia de A en forma ortogonal a la recta L. Entonces, nosotros hemos visto en un video anterior cómo calcular simetrías respecto a una recta, pero no quiero hacer todas esas cuentas de nuevo. Entonces, para encontrar la simetría respecto de U, ya que ya tengo la fórmula de la proyección ortogonal, voy a aprovecharla y decir lo siguiente. Esta idea del punto medio ya la conocemos, ¿no? Entre A y su simétrico, si lo sumo y lo divido por 2, me da el punto medio, que es la proyección. Voy a escribir eso mismo en forma de, como lo dije recién. Si a un vector, en vez de un punto, un vector, le sumo su simétrico respecto de L, y lo divido por 2, me da la proyección de ese vector. Lo puse con vectores en vez de con puntos. Daba lo mismo si lo ponía con puntos. Pero de acá entonces puedo ir despejando ese L de U, o sea, la simetría. Paso el 2 multiplicando y la U restando. Me queda que la simetría respecto de U es 2 por la proyección y le resto U. Y como la fórmula de la proyección yo la conozco, puedo hacer estas cuentas y conseguir la fórmula de la simetría sin tener que pasar por el proceso ese de trasladar, encontrar la matriz de la simetría respecto del origen y después volver a trasladar. Reemplazo U por XY, la proyección por la fórmula que corresponde, el vector U otra vez por XY, y acá hice las cuentas, ¿sí? Multipliqué por 2 esta matriz y después le resté XY, X arriba e Y abajo, ¿no? Componente a componente. Bueno, y el resultado me quedó Y menos 1, Y más 1, X más 1. Esa es la fórmula de la simetría respecto a la misma recta, la que si yo le doy el vector A, el punto A, me devuelve a prima. Podemos verificar rápidamente, ¿no? Si pongo 1, 4, me queda 4 menos 1, eso me da 3, que es la coordenada en X, ¿no? Se ve ahí simplemente. Y la X más 1 sería 1 más 1, 2, que es la coordenada en Y. Verifica que el punto simétrico de A es A'. Bueno, eso fue todo en este video. Espero que les haya servido. Cualquier duda, como siempre, me pueden preguntar en la clase o en los comentarios del video. Y nos vemos en el próximo videito. Chau, chau.